El sol de la tarde se filtraba por los enormes ventanales del Palacio de Justicia de Madrid, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de mármol pulido. La jueza Elena Martínez Vega, conocida por su inquebrantable sentido de la justicia, se encontraba en su despacho revisando el expediente más importante de su carrera, el caso contra Ricardo Suárez, el narcotraficante más poderoso de España. Con 45 años y una reputación intachable, Elena había construido su carrera sobre los pilares de la integridad y la rectitud. Su cabello negro, siempre recogido en un moño austero, y sus gafas de montura fina le conferían un aire de severidad que intimidaba a cualquiera que entrara en su sala. Sin embargo, bajo esa fachada de dureza se escondía una mujer que comenzaba a cuestionarse cada decisión que había tomado en su vida. El caso Suárez había llegado a su despacho hace 3 meses. Las pruebas eran contundentes: tráfico internacional de cocaína, blanqueo de capitales y varios asesinatos vinculados a su organización. La fiscal jefe, Carmen Ruiz, había trabajado durante 5 años para construir el caso, recopilando testimonios de testigos protegidos y documentación financiera que revelaba una red criminal que se extendía por 3 continentes. Ricardo Suárez no era el típico narcotraficante. A sus 50 años, era un hombre elegante, educado en las mejores universidades europeas, que se movía con la misma soltura en las altas esferas sociales que en los bajos fondos. Su imperio criminal se camuflaba tras una red de empresas legítimas, hoteles de lujo, restaurantes exclusivos y galerías de arte. La primera vez que Elena lo vio en persona fue durante la audiencia preliminar. Suárez entró en la sala escoltado por 2 guardias civiles, vistiendo un traje gris impecable que parecía fuera de lugar en el contexto de una sala de tribunal. Sus ojos, de un verde intenso, se clavaron en ella con una mezcla de desafío y curiosidad que la desestabilizó momentáneamente. El equipo de investigación estaba liderado por el inspector jefe Manuel Torres, un veterano de la Policía Nacional con 25 años de experiencia en narcotráfico. Torres había dedicado los últimos 3 años de su vida a seguir el rastro de Suárez, sacrificando su matrimonio y su salud en el proceso. Su obsesión por el caso rayaba en lo personal, especialmente después de que uno de sus informantes apareciera muerto en el río Manzanares. La secretaria judicial, Ana Belén Soto, una mujer perspicaz de 35 años, fue la primera en notar los sutiles cambios en el comportamiento de la jueza. Elena comenzó a pasar más horas en su despacho, estudiando minuciosamente cada detalle del caso Suárez. Sus preguntas durante las audiencias se volvieron más incisivas, más personales, como si buscara entender no solo los hechos, sino al hombre detrás de ellos. El caso se complicó cuando apareció Laura Quintana, la contable de Suárez, dispuesta a testificar en su contra. Laura era una mujer menuda y nerviosa, que llevaba 10 años trabajando para la organización. Su testimonio podría ser la pieza final que el fiscal necesitaba para asegurar una condena. Sin embargo, la noche antes de su declaración, Laura desapareció sin dejar rastro. La desaparición de Laura desató una tormenta mediática. Los periódicos especulaban sobre la posible implicación de Suárez, mientras que su equipo legal, encabezado por el prestigioso abogado Jorge Mendoza, mantenía que su cliente era víctima de una conspiración para destruir su reputación. Elena se encontró en el centro de un huracán mediático. Cada una de sus decisiones era escrutada por la prensa, mientras que las amenazas veladas comenzaron a llegar a su despacho. Su escolta personal se duplicó, y las cámaras de seguridad de su casa fueron reforzadas. Sin embargo, lo que nadie podía proteger era su creciente fascinación por el acusado.
Durante las largas sesiones del juicio, Elena observaba a Suárez con una mezcla de repulsión y atracción. Su mente analítica le decía que era culpable, que las pruebas eran irrefutables, pero había algo en su manera de mantener la compostura, en la forma en que respondía a las preguntas con una calma estudiada, que la intrigaba profundamente. Una tarde, después de una sesión particularmente tensa, Elena se encontró a solas con Suárez en el pasillo del juzgado. Sus guardias se habían retrasado momentáneamente, y en esos breves segundos algo cambió. Suárez le sostuvo la mirada y por primera vez le habló directamente. A veces, señoría, la justicia no es tan blanca y negra como nos gustaría creer. Esas palabras se grabaron en la mente de Elena, persiguiéndola en sus noches de insomnio. Comenzó a cuestionarse si su dedicación al caso no se estaba convirtiendo en algo más personal, más peligroso. La línea entre su deber profesional y su creciente interés por Suárez comenzaba a desdibujarse, mientras que la desaparición de Laura Quintana seguía sin resolverse. El caso tomó un giro inesperado cuando el inspector Torres descubrió una serie de transferencias bancarias sospechosas vinculadas a una cuenta en las Islas Caimán. El rastro del dinero llevó al equipo de investigación hasta Marcos Heredia, un antiguo socio de Suárez que había estado operando en la sombra durante años. Heredia, un hombre de 55 años con conexiones en el mundo político, se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. Mientras tanto, Elena comenzó a recibir misteriosos mensajes en su teléfono personal. Fotografías de ella en situaciones cotidianas, comprando en el supermercado, cenando en su restaurante favorito, saliendo del gimnasio. La vigilancia era evidente, pero no había forma de rastrear el origen de los mensajes. Su hermano Miguel, capitán de la Guardia Civil, insistió en reforzar su seguridad, pero Elena se resistía a vivir como una prisionera. El fiscal adjunto, David López, un ambicioso joven de 32 años, comenzó a notar comportamientos extraños en la jueza. Sus decisiones procesales, antes cristalinas, ahora parecían teñidas de dudas. En una ocasión, la sorprendió mirando fijamente una fotografía de Suárez en el expediente, con una expresión que no supo descifrar. La investigación sobre la desaparición de Laura Quintana llevó a la policía hasta un almacén abandonado en las afueras de Madrid. El lugar mostraba signos de haber sido utilizado recientemente, y los análisis forenses, dirigidos por la doctora Isabel Ramos, encontraron rastros de sangre que coincidían con el ADN de Laura. Sin embargo, el cuerpo seguía sin aparecer. En el juzgado, la tensión era palpable. La fiscal Carmen Ruiz presentó nuevas pruebas que vinculaban a la organización de Suárez con 5 asesinatos más, todos ejecutados con el mismo modus operandi. Víctimas ahogadas en el Manzanares con signos de tortura. El patrón era inconfundible, pero las pruebas circunstanciales. Elena comenzó a recibir visitas nocturnas de un misterioso informante, Roberto Vega, que decía tener información crucial sobre el caso. Vega, un expolicía expulsado del cuerpo por corrupción, jugaba a 2 bandas, vendiendo información tanto a la fiscalía como a la defensa. Sus revelaciones, aunque valiosas, siempre parecían conducir a más preguntas que respuestas. La presión sobre Elena aumentaba día a día. Su asistente personal, María Luisa Campos, notaba cambios en su comportamiento, largas pausas mirando por la ventana, llamadas telefónicas en susurros, documentos que desaparecían misteriosamente de su despacho. La jueza, conocida por su meticulosidad, comenzaba a mostrar signos de distracción. Un nuevo personaje entró en escena. Sofía Suárez, la hija de Ricardo, una estudiante de Derecho de 23 años que se presentó en el despacho de Elena sin cita previa.
Su mensaje era simple pero perturbador. Mi padre no es el monstruo que todos creen. Hay cosas que usted necesita saber. La conversación con Sofía sembró más dudas en la mente de Elena, que comenzaba a ver el caso desde una perspectiva más personal. El equipo forense, liderado por el doctor Javier Mendoza, descubrió evidencias de que Laura Quintana había estado viva al menos una semana después de su desaparición. Las cámaras de seguridad de un hotel en Portugal la captaron con un hombre que se parecía sospechosamente a Marcos Heredia. La investigación se expandía más allá de las fronteras españolas. Elena comenzó a recibir cartas anónimas en su casa, cartas escritas a mano que revelaban detalles íntimos de su vida: su divorcio hace 5 años, la muerte de su padre cuando era niña, sus visitas semanales a la tumba de su madre. El acosador conocía cada aspecto de su vida, y las cartas siempre terminaban con la misma frase: la justicia es un espejo que distorsiona la verdad. La tensión alcanzó un punto crítico cuando el inspector Torres fue atacado en el parking del juzgado. 3 costillas rotas y una conmoción cerebral lo mantuvieron hospitalizado durante semanas. Antes de perder el conocimiento, Torres murmuró un nombre: Elena. No Elena, sino Elena, un detalle que obsesionó a los investigadores durante días. El juicio continuaba, y con cada sesión, la conexión entre Elena y Suárez se hacía más evidente para los observadores atentos. Sus miradas se cruzaban con demasiada frecuencia. Sus intercambios verbales tenían un subtexto que iba más allá de lo profesional. El abogado defensor, Jorge Mendoza, comenzó a explotar esta tensión en beneficio de su cliente. La fiscal Carmen Ruiz recibió un paquete anónimo con fotografías comprometedoras de Elena y Suárez en un restaurante de lujo en Toledo. Las imágenes, aunque borrosas, mostraban claramente a la jueza y al acusado compartiendo una cena íntima 3 semanas antes del inicio del juicio. La bomba estaba a punto de estallar. La revelación de las fotografías desató un terremoto en el sistema judicial español. El Consejo General del Poder Judicial, presidido por Alberto Sánchez Gómez, convocó una reunión de emergencia. La jueza suplente, Raquel Montero, una veterana de 58 años, conocida por su inflexibilidad, fue designada para revisar el caso mientras se investigaba a Elena. El escándalo mediático fue inmediato. La periodista Victoria Alonso, del diario El Meridiano, publicó un extenso reportaje titulado Justicia ciega, el romance que sacudió los tribunales. Las redes sociales estallaron y el hashtag número jueza corrupta se convirtió en tendencia nacional. Mientras tanto, el equipo de investigación descubrió una conexión inesperada. Elena Vázquez, una mujer que había desaparecido hace 15 años, resultó ser la primera esposa de Ricardo Suárez. Su caso nunca fue resuelto, y el detective retirado Ernesto Palacios, que investigó la desaparición original, comenzó a ver paralelos inquietantes con el caso de Laura Quintana. Elena fue puesta bajo vigilancia por asuntos internos. El inspector Felipe Morales, un hombre meticuloso de 49 años, comenzó a desentrañar una compleja red de encuentros secretos. Las cámaras de seguridad revelaron que Elena y Suárez se habían reunido al menos 5 veces en los últimos 3 meses, siempre en lugares discretos fuera de Madrid. La fiscal Carmen Ruiz recibió la visita de Lucía Mendoza, la hermana de Jorge Mendoza, el abogado defensor. Lucía, una exagente del CNI, aportó información sobre una operación encubierta que vinculaba a Suárez con el tráfico de armas hacia el norte de África. El caso se expandía más allá del narcotráfico. En el hospital, el inspector Torres recuperó la consciencia y reveló un detalle crucial. Elena Vázquez no había desaparecido,
sino que había sido reubicada por el programa de protección de testigos. Su verdadera identidad era ahora Patricia González, y vivía en Argentina bajo una identidad falsa. La jueza Elena, suspendida temporalmente de sus funciones, comenzó a recibir amenazas más directas. Una noche, al regresar a su apartamento, encontró las paredes de su sala cubiertas con fotografías de Laura Quintana. En cada imagen, el rostro de Laura había sido reemplazado por el suyo propio. El mensaje era claro. El caso dio un giro dramático cuando Marcos Heredia fue encontrado muerto en su celda. La autopsia, realizada por la doctora Carmen Ortiz, reveló trazas de un veneno exótico extraído de una planta sudamericana. Las cámaras de seguridad de la prisión mostraban a un guardia, Antonio Rivas, entregando un paquete a Heredia horas antes de su muerte. Sofía Suárez reapareció con nueva información. Su padre había estado manteniendo un diario detallado de todos sus encuentros con Elena. El diario, escrito en clave y guardado en una caja de seguridad en Suiza, contenía revelaciones que podían destruir no solo a Elena, sino a toda la cúpula judicial española. La investigación sobre la desaparición de Laura Quintana tomó un nuevo rumbo cuando su teléfono móvil fue activado brevemente en una pequeña ciudad costera de Portugal. El detective portugués, Juan Santos, se unió al caso, aportando evidencia de una red de tráfico de personas que operaba en paralelo al negocio de drogas. Elena, acorralada por las evidencias, comenzó a mostrar signos de deterioro psicológico. La psiquiatra forense Diana Martín, asignada para evaluarla, detectó un patrón de comportamiento consistente con el síndrome de Estocolmo. La relación entre la jueza y el narcotraficante era más compleja de lo que nadie había imaginado. El caso tomó otro giro cuando se descubrió que Roberto Vega, el informante, era en realidad el medio hermano de Ricardo Suárez. Esta conexión familiar explicaba su acceso a información privilegiada y su papel como doble agente. Vega fue encontrado muerto en su apartamento, aparentemente por suicidio, aunque el forense Pablo Ruiz encontró inconsistencias en la escena. María Luisa Campos, la asistente de Elena, entregó a la Fiscalía una serie de grabaciones de audio. Las conversaciones registradas revelaban un plan elaborado para manipular el sistema judicial desde dentro. Elena no era la única jueza comprometida. Había toda una red de funcionarios judiciales involucrados en una conspiración mayor. La investigación se expandió hasta incluir al juez Ramón Ortega, mentor de Elena y presidente del Tribunal Superior. Las conexiones entre Ortega y el imperio criminal de Suárez se remontaban a más de 2 décadas, sugiriendo una corrupción sistémica que había permitido el crecimiento del imperio criminal. La investigación dio un vuelco dramático cuando Claudia Velasco, una periodista de investigación de 34 años, publicó un extenso reportaje vinculando las operaciones de Suárez con una red internacional de tráfico de influencias. El artículo revelaba conexiones con jueces y políticos en 5 países diferentes y mencionaba una cuenta bancaria en Liechtenstein con movimientos millonarios. El equipo especial anticorrupción, liderado por la comisaria Ana María Durán, comenzó a investigar las ramificaciones internacionales del caso. Se descubrió que Laura Quintana no solo era la contable de Suárez, sino también el enlace con una organización criminal italiana liderada por Giuseppe Ferrara, un capo de la 'Ndrangheta, Elena, recluida en su apartamento bajo vigilancia policial, recibió la visita inesperada de Isabela Suárez, la madre de Ricardo. Isabela, una mujer elegante de 75 años, le entregó una USB que contenía documentos comprometedores sobre la verdadera naturaleza de la organización criminal.
Los archivos revelaban que el imperio de drogas era solo una fachada para una operación mucho más siniestra. El detective privado, Raúl Montero, contratado por la familia de Laura Quintana, descubrió una propiedad en las afueras de Lisboa, registrada bajo uno de los alias conocidos de Suárez. La policía portuguesa, dirigida por el inspector Antonio Silva, realizó un registro que reveló un laboratorio clandestino y documentos que sugerían experimentos con nuevas drogas sintéticas. Mientras tanto, el psicólogo forense Daniel Herrera comenzó a trabajar con Elena, intentando comprender la naturaleza de su relación con Suárez. Durante las sesiones, emergió un patrón perturbador. Elena se había sido manipulada sistemáticamente durante meses, comenzando con encuentros aparentemente casuales que fueron cuidadosamente orquestados por la organización de Suárez. La fiscal Carmen Ruiz recibió información de un informante anónimo sobre la existencia de un video que mostraba a Elena y Suárez en una villa en Marbella, 2 semanas antes del inicio del juicio. El video, analizado por el experto en tecnología forense Alberto Díaz, confirmó su autenticidad y reveló detalles comprometedores de su relación. El caso se complicó aún más cuando Sofía Suárez desapareció repentinamente. Su compañera de apartamento, Marina López, reportó que había recibido una llamada misteriosa la noche anterior y había salido apresuradamente. Las cámaras de seguridad la captaron subiendo a un Mercedes negro sin placas. La doctora Isabel Ramos, que había estado analizando las evidencias forenses, estableció una conexión entre el veneno usado para matar a Marcos Heredia y una serie de muertes sospechosas en clínicas privadas de Madrid. Todas las víctimas estaban relacionadas de alguna manera con el caso Suárez. El juez Ramón Ortega fue encontrado inconsciente en su despacho, aparentemente víctima de un intento de envenenamiento. La toxicóloga Patricia Vidal identificó el mismo compuesto usado en el caso Heredia. Ortega sobrevivió, pero quedó en coma, llevándose consigo secretos cruciales. Un nuevo testigo apareció en escena. Carlos Mendoza, primo de Jorge Mendoza y ex empleado de uno de los hoteles de Suárez. Su testimonio reveló la existencia de una red de prostitución de lujo que operaba en los hoteles, utilizada para chantajear a jueces y políticos. Elena aparecía en las grabaciones de seguridad del hotel en múltiples ocasiones. La investigación sobre la desaparición de Laura Quintana tomó un giro macabro cuando buzos de la policía encontraron restos humanos en el pantano de San Juan. La doctora Lucía Torres, experta en antropología forense, confirmó que los restos pertenecían a 3 personas diferentes. Una de ellas, Laura. El inspector Felipe Morales descubrió que Elena había realizado varios viajes a Suiza en los meses previos al juicio. Los registros bancarios mostraban depósitos sustanciales en una cuenta numerada en Ginebra. La jueza había recibido más de 2 millones de euros en pagos fraccionados. La presión sobre Elena aumentó cuando su hermano Miguel fue atacado en su casa. Los asaltantes dejaron un mensaje claro. O Elena cooperaba, o su familia sufriría las consecuencias. El mensaje estaba firmado con el símbolo de una serpiente, la marca registrada de la organización de Suárez. El caso alcanzó dimensiones internacionales cuando Europol, representado por el agente especial Hans Weber, se involucró en la investigación. Las conexiones de Suárez se extendían hasta los más altos niveles de la política europea, y el caso amenazaba con desestabilizar varios gobiernos. La investigación alcanzó su clímax cuando Laura Quintana apareció viva en una clínica privada de Lisboa. Su estado era crítico, pero logró hacer una declaración grabada ante la fiscal Carmen Ruiz y el agente de Europol, Hans Weber. Su testimonio fue devastador. Reveló que Elena Martínez había estado involucrada en la organización criminal desde antes de ser nombrada jueza.
El testimonio de Laura expuso una elaborada red de corrupción que se remontaba a 15 años atrás. Elena había sido reclutada durante sus años de universidad por Ricardo Suárez, quien había identificado su potencial como futura jueza. Su relación romántica era parte de un plan mayor para infiltrar el sistema judicial español. La doctora Diana Martín, especialista en perfiles criminales, presentó un análisis detallado del comportamiento de Elena. Su informe revelaba un caso único de manipulación psicológica donde la víctima se había convertido en cómplice activa, desarrollando una compleja relación de dependencia con su manipulador. El equipo de investigación, ahora reforzado con agentes de la Interpol bajo el mando de Sarah Thompson, descubrió una red de cuentas bancarias que conectaban a Elena con operaciones de blanqueo de capitales en más de 12 países. La jueza había sido la arquitecta financiera detrás de gran parte de las operaciones internacionales de Suárez. Mientras tanto, Sofía Suárez fue localizada en una mansión fortificada en la costa de Málaga. La operación de rescate, dirigida por el comandante Alejandro Vega de las Fuerzas Especiales, reveló que Sofía no era una víctima, sino una pieza clave en la organización. Su papel como estudiante de Derecho había sido otra fachada para infiltrar el sistema judicial. El inspector Torres, recuperado de sus heridas, conectó finalmente los puntos sobre la desaparición de Elena Vázquez. La primera esposa de Suárez no había desaparecido ni estaba en protección de testigos. Había sido asesinada y Elena había ayudado a encubrir el crimen, su primera prueba de lealtad hacia la organización. La fiscal Carmen Ruiz, trabajando con el equipo de investigación financiera liderado por Javier Montero, descubrió que el imperio criminal de Suárez no se limitaba al narcotráfico y la prostitución. La organización había estado desarrollando un nuevo tipo de droga sintética en laboratorios clandestinos, usando los hoteles de lujo como puntos de distribución. El caso dio un giro espectacular cuando Jorge Mendoza, el abogado defensor, fue encontrado muerto en su despacho. La autopsia, realizada por el doctor Ramón Sánchez, reveló que había sido envenenado con la misma sustancia utilizada en los casos anteriores. Junto al cuerpo, los investigadores encontraron una memoria USB con información que implicaba a altos cargos del gobierno. Elena, acorralada por las evidencias, intentó negociar un acuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, la fiscal Carmen Ruiz, respaldada por el nuevo juez del caso, Antonio Ferrer, se mantuvo firme. El caso había alcanzado proporciones que iban más allá de cualquier posibilidad de negociación. La investigación concluyó con una operación coordinada en 3 países simultáneamente. La policía española, portuguesa e italiana arrestó a más de 50 personas vinculadas a la organización. Entre los detenidos se encontraban jueces, políticos y empresarios de alto nivel. El juicio final, presidido por el juez Fernando Alonso, se extendió durante 6 semanas. Las evidencias presentadas por la Fiscalía eran abrumadoras. El testimonio de Laura Quintana, junto con la documentación financiera y las grabaciones de audio y video, no dejaron lugar a dudas sobre la culpabilidad de todos los implicados. Ricardo Suárez fue condenado a 40 años de prisión por múltiples cargos, incluyendo narcotráfico, homicidio, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Elena Martínez recibió una sentencia de 25 años por corrupción, complicidad en homicidio y pertenencia a organización criminal. El caso Suárez Martínez se convirtió en un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción judicial en España. Las reformas legislativas que siguieron, conocidas como leyes Quintana, en honor a Laura,
establecieron nuevos protocolos y sistemas de control para prevenir la infiltración criminal en el sistema judicial. La sentencia final, leída por el juez Alonso ante una sala abarrotada de periodistas y público, marcó el fin de uno de los casos más escandalosos en la historia judicial española. Elena Martínez, la jueza que había jurado defender la justicia, fue escoltada fuera de la sala esposada, su mirada fija en Ricardo Suárez hasta el último momento, mientras ambos eran conducidos a diferentes prisiones de máxima seguridad.